pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, una historia muy simple, como suele decir, porque es una historia prácticamente que nace de Zaqueo. Ahí investigando, consultando, la palabra saqueo en hebreo quiere decir puro. Interesante, ¿no? O sea, ellos no tenían cualquier nombre. Hay como para tener el nombre. Algo tenía en su significado, en ese nombre proclamado en ese entonces. Y también la forma de abreviada. También encontramos con el nombre de Zacarías. Entonces, en vez de Zacarías, rápidamente abreviado, le nombraron Zaqueo. De esta manera, conocemos quién es Zaqueo, un nombre del pueblo judío. Como lo dice el verso 1, él era el jefe de los publicanos y recaudadores de impuestos para Roma en Jericó. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Pero antes de eso, tenemos cuando iba caminando por el camino de Jericó, también halló un ciego. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquellos, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de los que iba delante le reprendía para que callasen, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a la presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe ha salvado. Interesante en esta mañana, donde Cristo, al entrar por Jericó, halló este hombre necesitado.
una urgente necesidad que tuvo esta persona. ¿De quién? Del Hijo de Dios, de Cristo, que es nuestro Señor. Y dice que él, a escuchar tanto ruido que iba la gente caminando en esa calle, escuchó voces y para él algo le causó, le impactó tantas voces pasando en esa calle por donde estaba el cielo. Entonces, él clamó diciendo, ¿quién está pasando ahí? Eso nosotros deberíamos también preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es esta palabra? ¿Y qué es lo que contiene la palabra de Dios? ¿Qué ayuda debo encontrar a través de su palabra? ¿De quién muestra su palabra? Todo esto le sucedió a este mendigo ciego que nació así hasta el día en que Cristo llegó. Reconoció quién era Jesús. Inmediatamente él dice que Jesús, hijo de David, o sea que para él no era nuevo, ya conocía quién era que estaba pasando allí. Algo ya tenía previsto de antemano la enseñanza, la proclamación del pueblo que enseñaban en aquel tiempo. Entonces, mucha gente impidieron a él que callase, que no clamase a él, pero como otra gente no era que necesitaba la ayuda, sino él, por eso él tenía que clamarle a él para encontrar esa ayuda que él estaba necesitando en este momento. Así como nosotros en aquel tiempo necesitábamos esa misma ayuda, porque andábamos en esa misma ceguera espiritual. Gracias a Dios, Dios nos los trajo, nos los cambió, nos prestó ese auxilio, así como ayudó a ese pobre mendigo ciego. Y eso es lo que Dios hizo a través de su Hijo, la primera restauración con el ciego, ayudó a él. Entonces, Lucas, bien sabido que era el jefe de los publicanos, o sea, el supervisor de todos los que cobraban el impuesto de los aduaneros. Y todo eso generó a Lucas a que su pueblo comenzara a despreciar. ¿Por qué despreciaron a Zaqueo? Porque ellos vieron como traicionando a su mismo pueblo, cobrando tanto el impuesto para su mismo pueblo para darle a Roma, porque él estaba trabajando bajo la ley de Roma. Entonces, todo lo que Zaqueo recibía el pago del impuesto iba para Roma. Y él no se quedaba contento con lo que daban, sino él cobraba más para dejar también en su bolsillo. Y así Zaqueo se hizo sumamente rico. Pero con esa riqueza, Zaqueo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba perdido.
estaba perdido en sus riquezas. Ya no tenía ese amor a su Salvador, sino que en ese momento le tocó en el corazón y él, como lo dice el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Como lo dije anteriormente, y por aprovechar su posición para hacer rico a costa de sus paisanos, los publicanos eran objeto de odio de los demás judíos. Ese fue el mayor odio que llevó. Solamente el cobro de impuestos, más de lo exigido, para él quedar con otra porción y otra parte iba para Roma. Y dice, el interés de Zaqueo en Jesús indicó su hambre espiritual, le conmovió la atención que el Salvador le mostró. Se convirtió y la sinceridad de su cambio se manifestó cuando declaró su intención de hacer restitución. Se nota en el contraste entre el arrepentimiento, el desechado social y la crítica hacia Jesús de los judíos que se consideraban justos. Aquí hay una palabra, restitución. Restitución, él tuvo que volver a recordar cómo lo había conseguido tanto dinero para enriquecerse. Todo ese daño que hizo a su mismo pueblo, ahora él quiere devolver a su mismo pueblo. Delante del Señor ya estaba él en ese entonces arrepentido de lo que él había hecho con su pueblo, traicionando a su pueblo, cobrando más de lo debido para enriquecerse. Y eso le creó el desecho social. O sea, de todo esto le llevó a que le comenzaran a criticar hacia él. Y dice, entró en Jericó después de haberle restaurado a la vista del mendigo ciego. Jesús ahora restaura o rescata a Zaqueo, que está perdido en su riqueza, como dice en Mateo 18:22. ¿Qué dice Mateo 18:22? Donde el joven rico fue donde nuestro Señor Jesucristo para preguntarle qué debo hacer para ser salvo. Y hasta que llegó el versículo 22, él le dice, porque el joven era sumamente rico, igual que Zaqueo, y le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. 19:22. 19:22.
Mateo 19, 21. Perdonen, hermanos, que aquí la caligrafía se me corrió por el otro lado. Bueno, entonces, como amaba tanto la riqueza, entonces ese joven comenzó a entristecerse y ya no siguió preguntando porque ya con esa tristeza por no vender y dárselo a los pobres, se entristeció y se quedó con su riqueza. Y cambio, aquí hay una buena imagen en Zaqueo. Él todo arrepentido comienza a repartir a los pobres y a los que él mismo defraudó, o sea, de lo que él cobró más de lo debido, de lo que él robó prácticamente de su paisano judío. Entonces él dijo, bueno, tengo que devolverle 4 veces más, cuadruplicado, ¿no? 4 veces más. O sea, eso le llegó hasta el corazón de Zaqueo y estaba plenamente convencido quién estaba con él en ese momento. Él no era un cualquier funcionario aduanero, era de posición de alto rango administrativo, o sea, jefe de los cobradores del impuesto para Roma. Zaqueo era supervisor sobre Jericó, una localidad principal para el cobro de aduana sobre bienes que pasaba de este al oeste, o sea, del oriente al occidente. Esa parte donde quedaba Jericó y de todos esos lugares recogía el pago del impuesto. Versículo 3 dice, trataba de ver, era curioso, habiendo oído acerca de Jesús, aunque Zaqueo trataba de ver, fue Jesús quien lo encontró. Aquí, muy interesante, ¿no? Con ganas de ver Zaqueo a nuestro Señor Jesucristo, buscando cómo ver, corriendo, desesperado en ver personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y él tratando de verlo, tuvo que buscar un medio para poder alcanzar ver dónde estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante fue quién lo encontró a él, Cristo. Lo vio encaramado ahí en el árbol del sicómoro para poder ver. Aquí el Señor lo llama por su nombre. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo anduvo cuántos años con Zaqueo para distinguir bien el nombre? Ahí estaba la omnisciencia de él. De antemano, él ya conocía. Él es Dios. Por eso a Zaqueo lo conoció por su nombre propio, sin haber estado, sin haber nacido con él, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios mismo. Por eso a Zaqueo le conoció por su nombre y dijo, Zaqueo, baja deprisa.
Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuánta alegría tendría Zaqueo por escuchar esta palabra del Señor. ¿Cómo sentiríamos nosotros si a nosotros le dijésemos así: date prisa, hoy quiero llegar en tu casa y quiero pasarme la noche ahí en tu casa? Cuánta alegría, ¿no? ¿Cuánto sentiría Zaqueo en ese instante? Y ahora, como tanto quiso ver a nuestro Señor Jesucristo, pero él lo halló primero, él lo encontró encaramado en ese árbol y le dijo: date prisa. Apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2 dice: hoy es el propicio. O sea, en ese momento Zaqueo tenía ese medio que él estaba necesitando para salvar sus vidas. Apóstol Pablo dice en ese texto: el tiempo propicio es hoy. O sea, ya no es para otro día, porque nosotros sabemos que nosotros somos mortales y no sabemos en qué momento nos pueda estirar las piernas. Y por eso el apóstol Pablo dijo: no espere más, es hoy. Amigo, quien está aquí, si tú no has hecho ese propicio momento donde Dios está haciendo ese llamado, hazlo hoy. Tú debes hacerlo hoy, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de otro reino. Así como dijo la lectura de esta mañana, ya Cristo fue a preparar hermosa morada para sus hijos, para tu pueblo. Y Él quiere que ocupemos todas esas mansiones que ya Cristo fue a preparar. Todo ya está listo. Ahora Él quiere de nosotros que en su tiempo vayamos a ocupar todos esos lugares que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Porque el mismo Señor dijo: si no fuera así, yo no hubiera dicho nada. Porque Dios tiene preparado a cada uno de nosotros donde podamos ir a descansar. Nosotros no somos de esta tierra. Y sabemos que el versículo 9 dice: hoy ha llegado la salvación. La venida de Jesús implica que el perdido Zaqueo ha sido buscado y ahora encontrado. Mira cómo Zaqueo ya fue encontrado. Y así como un día nosotros estábamos perdidos, sin ninguna esperanza, y Dios nos encontró. Nos encontró a nosotros y por eso estamos aquí, reunidos en nombre de Él, porque Él nos
encontró perdido. Y asimismo hizo a ese publicano, a ese cobrador Zaqueo, rico, pero en su corazón ya el hombre estaba arrepentido plenamente de todo lo que él hizo antes y ahora ha vuelto a él para descansar en él. Zaqueo hacía parte del hijo de Abraham, como lo dice su palabra. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque Zaqueo llegó a creer. Tuvo la fe con quien había encontrado en ese momento. Tuvo esa seguridad, esa certeza, tuvo fe. Y por eso le llama hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es padre de la fe y un descendiente de Abraham y ahora un verdadero hijo por la fe en Jesús. Rápidamente busquemos Romanos capítulo 4, versículo 16. Como dice Pastor Leo, uno que tenga voz fuerte, Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Interesante, ¿no? Apóstol Pablo, dando este mensaje a su pueblo, habían los otros hombres que, como nosotros en este tiempo, somos salvados por la fe en Cristo. Si la promesa dependiera de nuestras obras, no sería segura. Y eso es lo más lógico, ¿no? Porque si nosotros, a pesar de que nuestras obras suele ser buena, pero para Dios no es buena. Porque Dios nos ve nuestras obras como trapo de inmundicia, asquerosa, que no le agrada absolutamente nada, pero nosotros somos salvos por obra, no por nuestras obras, sino por la obra de aquel que fue allí en la cruz del Calvario. Por esa obra nosotros somos salvos. No por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él se hizo hombre para traer la justicia de Él para nosotros. Como dice el último versículo de nuestro texto, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué hay esta palabra de perdido? Nosotros estábamos perdidos en Adán. En ese momento, cuando ellos desobedecieron al mandato del Creador, perdimos en él. Y ahora Dios envía a su unigénito Hijo Jesucristo
en forma de hombre, pero libre de pecado. ¿Para qué? Para salvar a lo que se había perdido. Debemos recordar que para salvar a lo que estaban perdidos, para nuestro Señor Jesucristo no fue fácil. Todo lo que nosotros merecíamos, nuestro Señor Jesucristo lo ocupó de nuestro lugar, del mío y de ustedes. ¿Para qué? Para salvarnos. Él tuvo que sufrir en nuestro lugar. Todo lo que merecía nuestra vida, Cristo lo asumió todo para darnos la salvación. Y lo hizo, necesitábamos, sino por pura gracia, Él nos trajo la salvación. No fue por otra cosa, sino por amor a sus hijos, a todo su pueblo redimido. Estamos esperando a ir a esos lugares que Dios ya tiene preparado, porque ya Cristo lo hizo, ya lo cumplió, así como el único que cumplió la ley y los mandamientos, y asimismo cumplió todo hasta la muerte en cruz para darnos la salvación. Hermanos, espero que Dios haya hablado a través de esta porción de su bendita palabra